Días queridos, comenzamos con el capítulo 9 de eh, El síndrome de una ilusión. El porvenir de una ilusión. El síndrome fue un lapsus mío, fue una cuestión, un equívoco amable. Eh, Voy a dejarlo así, no voy a interpretar ese lapsus mío, se los dejaré a ustedes de tarea. Síndrome y porvenir. El porvenir de una ilusión, capítulo 9. Les dejo en la descripción la lista de reproducción hasta el momento será con 9 capítulos. El porvenir de una ilusión en la descripción de este video. Ajá, los videos pasados en una lista de reproducción en la descripción, ¿vale? Dice el doctor Sigmund Freud, antes de comenzar, esto entre comillas, este paréntesis que abre Freud, es algo también típico y loco y bello de Freud. Ajá. Loco porque él habla a nombre de otra persona criticándose a él mismo. Ajá. Pero es algo también bellísimo, una dinámica expositiva que tiene Freud, y hasta donde yo sé, únicamente Freud, en la cual él se permite ser otro y criticar su propia historia, criticar su propia decisión, buscar una perspectiva, digámoslo así, diferente de lo que él ha querido hacer. Es sin duda un juego, pero también un juego expositivo genial, que lo vimos en su máximo esplendor hasta el momento en ¿Pueden los Legos ejercer el análisis? Diálogos con un juez imparcial, que creo que es de los últimos textos del volumen pasado, me parece, pero les dejo el porvenir de una ilusión, ya está mencionado en la descripción. ¿Pueden los Legos ejercer el análisis? Diálogos con un juez imparcial. Todo el texto en la descripción de este video. Entonces, dice Freud, bueno, dice alguien que no sabemos quién es, pero de manos del doctor Freud, usted se permite contradicciones muy difícilmente reconciliables entre sí. Primero afirma que un escrito como el suyo es por entero inocuo, inofensivo, no le hace daño a nadie. Nadie se dejará arrebatar sus creencias religiosas por unas elucidaciones de esa índole. Pero sin duda el propósito de usted es perturbar esas creencias, como se vio después. Puede preguntarse entonces, ¿por qué las publica realmente? ¿Mm? En otro lugar, usted admite que puede volverse peligroso y aún en alto grado que alguien se entere de que ya no se cree en Dios. Válgame. Bueno, perdón, estoy jugando con el texto, que se vale, por favor. No se tomen tan en serio ustedes, queridas, queridos, que de todos modos vamos todos al mismo destino. Lo voy a decir así. Dice el texto. Ese alguien fue hasta ese momento obediente y ahora se niega por completo a obedecer los preceptos culturales. Toda la argumentación de usted, doctor Sigmund Freud, según la cual la motivación religiosa de los mandamientos de la cultura significa un peligro para ella, para la cultura. Véanse los capítulos pasados. Se basa en el supuesto de que el creyente pueda ser convertido en un incrédulo, y ello, por cierto, constituye una total contradicción. Continúa el crítico, que es Sigmund Freud, ¿vale? Otra contradicción se presenta cuando usted, por una parte, admite que el ser humano no puede ser guiado por la inteligencia. ¿No somos seres racionales, acaso? O sea, usted dice que primero la pasión y luego el intelecto. De hecho, nunca el intelecto. La pasión tiene una relación curiosa con el intelecto, pero no lo escucharon de mí, ¿eh? Eso tampoco lo dijo Freud así tal cual, pero dice, repito esto. Otra contradicción se presenta cuando usted, por una parte, admite que el ser humano no puede ser guiado por la inteligencia, puesto que es gobernado por sus pasiones y exigencias pulsionales. Pero, por la otra parte, propone sustituir las bases afectivas de su obediencia a la cultura
por unas bases acorde a la ratio. Podemos decir, dependiendo de cada quien, dependiendo de los intereses, dependiendo de la situación. Que lo entienda quien pueda, dice el crítico. A mí me parece que debe sostenerse una cosa o la otra, o una cosa o la otra, continúa el crítico. Y además, ¿no ha aprendido nada usted de la historia? Un intento parecido de relevar, es decir, de hacer a un lado a la religión por la razón, ya se hizo una vez, al menos una, dice el texto, oficialmente y en gran estilo. ¿No recuerda usted la Revolución Francesa y a Robespierre? Pero acuérdese también de lo efímero del experimento y su lamentable fracaso. Terrorismo de Estado, pero eso sí lo escucharon de mí. Busquen Revolución Francesa, Robespierre y el culto al ser supremo en YouTube. Ese fue un resultado bastante interesante de la Revolución Francesa y totalmente inesperado. Llegan los revolucionarios, abajo el catolicismo, no más religión, y el pueblo demanda religión. Se le entrega una religión al pueblo francés de la revolución, pero no es una religión católica, no es una religión donde se reverencie, donde se reconozca a Cristo, a, digamos, la tradición judía, etcétera, etcétera, etcétera. No, culto a la razón. Así lo dejo. Investiguen ustedes. ¿Qué más pasó? Dice el texto. Y ahora se lo repite en Rusia. Recordemos, este texto es de 1929, más o menos. Ni hace falta, ni falta hace saber cómo terminará. ¿No cree usted que tenemos derecho a suponer que el hombre no puede prescindir de la religión? ¿Mm? Esta pregunta la dejo abierta, queridos y queridas. ¿Hasta qué punto para el año 2024, la religión se ha modificado? ¿Hasta qué punto tiene que ver con las redes sociales? No les puedo decir, la creencia es estúpida en un sentido literal. Lo estoy diciendo, pero no como una realidad. De hecho, asumir que el ser humano no cree, eso es estúpido. Porque aún podemos hacer de la ciencia una religión, pero no me voy a meter mucho en eso ahorita, porque sigo escribiendo mucho, queridas y queridos, al respecto de ciencia y religión. Vamos a continuar con el texto, ¿vale? Usted mismo ha dicho que la religión es algo más que una neurosis obsesiva, pero su otro aspecto, pero de su otro aspecto, no se ocupó. Estoy enojado con usted. Le ha bastado desarrollar la analogía con la neurosis. De una neurosis es preciso liberar a los seres humanos. Y a usted no le preocupa todo lo demás, que se pierda con ello. Contesta Freud. Es probable que la apariencia en que incurro en contradicciones, repito, es probable que la apariencia de que incurro, caigo, me tropiezo en contradicciones se haya generado por tratar demasiado rápidamente cosas complicadas. Algo podemos reparar. Sigo aseverando que mi escrito es por completo inocuo, inofensivo, en un sentido. Ningún creyente se dejará extraviar de su fe por estos o parecidos argumentos. Un creyente siempre tiene determinadas ligazones tiernas con los contenidos de su religión. Hay afecto al contenido, y ahorita Freud está diciendo al contenido, a los dogmas, por decirlo de una manera, lo que a él o a ella le da un significado, le da consuelo. Los creyentes quieren lo que esas historias y a las historias mismas. Quieren lo que esas historias le dan y a las historias mismas las tienen en una gran estima. Ajá. Pero no es todo.
Ahorita voy a dejar que Freud hable. Dice el texto. Hay, es cierto, muchísimos otros que no son piadosos en el mismo sentido. Obedecen, ciertos creyentes, a los preceptos culturales, porque los amedrentan las amenazas de la religión y temen a la religión, mientras se ven precisados a considerarla un fragmento de la realidad que los limita. No todo el mundo ama las historias que devienen en dogma y religión. Hay gente que usa esas historias para alimentar, digámoslo así, su paranoia, digámoslo así, su odio al mundo entero y a la humanidad. Pero ¿es culpa de las historias? No, queridas y queridos, no. Esto es algo importantísimo en lo que yo particularmente hago acento y no solo en mi lectura de Freud, en mi propia elaboración del psicoanálisis. No todos los hombres y no todas las mujeres aman. El amor es una posibilidad humana. Una. El odio es otra. Pero existe una gran posibilidad de las áreas grises, digámoslo así. Ay, es que trabajar, ah, tener novio, novia, parejas, ah, gente gris, gente apagada, gente que vive porque no tiene nada mejor que hacer, pero cuya vida no tiene ni izquierda ni derecha, ni arriba ni abajo. Y eso no es depresión, no me quieran decir de que, pobrecitos, hay que salvarlos. No, no va por ahí. Gente que no goza, gente que cancela el placer en su vida. Sin goce, sin placer, no hay amor. Y el amor como una forma de vida, la única forma de vida. El amor dio, besos, doctora Heiser. El amor dio como la única forma de vida. ¿Verdad, doctor Freud? La pasión. Voy a dejar hasta ahí mi comentario. No es un texto muy largo, pero yo vengo de trabajar y quiero descansar un rato y además tengo que leer de Derecho Romano para terminar mañana un trabajo. Dice el texto entonces, es cierto, hay muchísimos otros que no son piadosos en el mismo sentido. Obedecen a los preceptos culturales porque los amedrentan las amenazas de la religión y temen a la religión, mientras se ven precisados a considerarla un fragmento de la realidad que los limita. ¿Son estos los creyentes que odian en lo que creen? Los que se desenfrenan tan pronto como pueden resignar la creencia en su valor de realidad. Pero tampoco en este caso los argumentos ejercerán influencia alguna. Es decir, esa creencia falsa, ese odio a la creencia ya estaba determinado. ¿Por qué? Por cuestiones afectivas. Y entonces, que se los exponga no es que les dé uno libertad. Dice el texto, dejen de temer a la religión, dejan ellos, los creyentes, de temer, de tenerle miedo a la religión cuando notan que otros no la temen. Y es acerca de ellos que afirmé que se enterarían de la ruina del influjo religioso, aunque no publicara yo mi escrito. Véase página 39, estamos ahorita en la 46. Les dejo todos los videos pasados en la descripción, ¿vale? En una lista. Es decir, le dan clic y se desplegará una lista de reproducción en otra pantalla o en otra ventana. Sí, ¿verdad? Pantalla, ventana, ok. Vamos a seguir. Ahora bien, dice Freud, creo que usted mismo, recordemos, usted, yo, otro,
Creo que usted mismo atribuye más valor a la contradicción que me reprocha, a la otra contradicción que me reprocha. Los seres humanos son muy poco accesibles a los argumentos racionales. Están totalmente gobernados por sus deseos pulsionales. Voy a dejarlo así. Continuamos, ¿vale? ¿Por qué se les quitaría entonces una satisfacción pulsional, pretendiendo sustituirla por unos argumentos racionales? Es cierto que los seres humanos son así, pero ¿se ha preguntado usted si tienen que ser así? Si su naturaleza más íntima los fuerza a ello. ¿Podría el antropólogo indicar el índice craneano de un pueblo que tiene la costumbre de deformar desde temprano la cabeza de sus niños mediante bandeletas? Repare usted en el turbador contraste entre la radiante inteligencia de un niño sano y la endeblez del pensamiento del adulto promedio. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Lo he dicho una y otra vez. Debemos de aprender de los niños. Los niños tienen un contacto más directo, más cercano con la vida. Nosotros adultos no. Los filósofos tampoco, los médicos menos. Perdonen, queridos filósofos y médicos. Me incluyo también como adulto. La socialización, el proceso de socialización, es darnos cuenta que otro ser humano puede matarnos por las libertades que nos tomamos. Entonces, nos separamos de nuestros deseos a costa de adquirir un lazo social superficial. Regresamos al texto, ¿vale? Hable usted, doctor Freud. ¿Acaso sería imposible que la religión, que la educación religiosa tuviera buena parte de la culpa de por esta mutilación relativa? Opino que pasaría mucho tiempo antes que un niño no influido empezaría a forjarse ideas sobre Dios y cosas situadas más allá de este mundo. Fíjense. En otras palabras, la religión es de origen infantil. Aun si ustedes y yo, Freud, todo el pensamiento de toda la humanidad dijera creer, nunca los niños volverían a crear dioses. Un niño no influido por la religión creería en algo más allá de él, más fuerte que papá y mamá, más fuerte que el presidente, más fuerte que Spider-Man, que Iron Man, que Hulk, que todo el universo DC, Marvel, todos se inclinarían delante de aquel. Ya no existe Dios, vamos a ponerle, no sé. Eh, Pongámosle un nombre X. X. Todos se inclinan delante de X. Pero pasa el tiempo y el niño que cree en X, la niña que cree en X, ya no solo es X. Ahora ese X, esa X, hace cosas buenas por mí. Me quiere. Te puede querer a ti, siempre y cuando hagas esto y esto y esto y esto y esto y esto. De hecho, hay un capítulo de South Park en el cual, futuristamente, no me acuerdo, ya tiene varias temporadas que lo vi. Logran eliminar la religión, pero ahora surgen dos ligas ateas mundiales y las dos se pelean entre sí porque no saben qué nombre ponerse. No saben cuál es el nombre verdadero de las sectas ateas. Pero a ese punto llegamos, queridas, queridos. Se trata de concebir fantasiosamente un más allá de mí, más allá de lo que veo, que le da un orden a lo que yo veo. Aunque no exista la Iglesia Católica, aunque no exista Martín Lutero y la Reforma Protestante, aunque no haya un Corán,
pero todos estos los hay. Y hay gente que dice, hoy Dios es esto, aún en la época de redes sociales. Que eso es también muy interesante. Si me han seguido estos videos, una asociación que he hecho en el trabajo de lectura de estos textos de Por venir de una ilusión, la relación de la inteligencia artificial con Dios como algo metahumano. Eh, no pretendo yo decir, es que la inteligencia artificial va a sustituir a Dios. No, pero si estamos nosotros como humanos buscando un más allá, buscando algo que no soy, pero que yo quisiera ser, hay deseo. Y el deseo como no solo origen de la religión, de todas, no solo como origen de un orden humano, el origen de la civilización no viene de Freud, no viene de los sumerios, no viene de otro lugar, sino de que yo hoy estoy insatisfecho. Y quiero, por ejemplo, un dulce que estoy guardando para después de este video. Y quiero ver anime o quiero ver una película después de grabar este video. Ajá. Quiero. ¿Y ustedes qué quieren? No les digo, es que piensen bonito. No, no, no. Hagan, creen, no de creer, sino de crear. Regreso al texto. Entonces, quizá después esas ideas siguieran los mismos caminos que recorrieron en sus antepasados primordiales, pero no se aguarda a que se cumpla ese desarrollo. Se le aportan las doctrinas religiosas en una época en que ni le interesan, ni tiene todavía la capacidad de aprender conceptualmente su alcance. Dilación del desarrollo sexual y apresuramiento del influjo religioso. He ahí los dos puntos capitales del programa en la pedagogía actual. ¿No es verdad? Así, cuando el pensamiento del niño despierta, luego ya las doctrinas religiosas se han vuelto inatacables. ¿Cree usted muy conducente? Antes de continuar, les dejo no solo Tótem y Tabú, que es un texto fundamental, Tótem y Tabú, el análisis del pequeño Hans, análisis de la fobia de un niño de 5 años en la descripción, para que ustedes nos acerquemos un poquito, ustedes y yo, a la genialidad de un niño de 4 años, el cual fue con Freud y Freud aprendió de él. Freud se sometió con fines de enriquecimiento a un niño de 4 años. Es decir, Freud no se opuso a ese niño. Freud se cayó, no de caerse, sino de guardar silencio, se cayó y aprendió lo que un niño de 4 años le enseñó al gigante del psicoanálisis. Continuamos. ¿Cree usted muy conducente para consolidar la función del pensamiento, cerrarle un ámbito tan sustantivo mediante la amenaza de los castigos del infierno? No necesitamos asombrarnos mucho por la endeblez intelectual de alguien que fue llevado a admitir sin crítica todos los absurdos de que las doctrinas religiosas le instilaron, y hasta pasar por alto las contradicciones que ellas ofrecían. Y bien, no tenemos otro medio para gobernar nuestra pulsionalidad que nuestra inteligencia. ¿De qué manera confiamos en que alcanzarán el ideal psicológico? El primado de la inteligencia. Personas que están bajo el imperio de la prohibición de pensar. En otras palabras, sí, la religión, y no solo la religión, puede ofrecer contradicciones. Ajá, pero ¿eso quiere decir que no podemos nutrirnos de esas contradicciones? ¿Qué acaso para nosotros darnos cuenta de esas contradicciones no tenemos que pensar?
Pero, queridas, queridos, antes de continuar, les había dicho yo de otra oposición al pensamiento religioso, la filosofía positivista de Auguste Comte. Posi- Filosofía positivista o positivismo. Básicamente era una forma científica de oponerse al pensamiento religioso y condenarlo, de ser posible, a la muerte, cosa que no pudo, no ocurrió. Antes Comte se volvió loco. Regresamos al texto. A ver, ¿dónde está? Estamos en contradicciones. Aquí está. Como usted sabe, se dice y se repite que las mujeres en general sufren la llamada, y esto es importante, ahorita les digo, imbecilidad fisiológica, nota número 1. La frase pertenece a Moebius. Ajá, no es de Freud. Freud le está citando. En su trabajo anterior, de Moebius, la moral, no, esto es de Freud, la moral sexual, cultural y la nerviosidad moderna, se los dejo en la descripción. Freud anticipa la presente argumentación. Ok, entonces, ciertas personas, no sé quién fue Moebius, pero un fulano importante en el discurso científico de época de Freud dice, las mujeres tienen imbecilidad fisiológica. ¿Qué es eso? No sé, vamos a ver. Es decir, tienen menor inteligencia que el varón. Ok. El hecho mismo es discutible, dice Freud. Su explicación es incierta, pero he aquí un argumento que indicaría la naturaleza secundaria de esa mutilación intelectual. Las mujeres están sujetas a la temprana prohibición de dirigir su pensamiento a lo que más les habría interesado, a saber, los problemas de la vida sexual, puesto que desde muy temprana edad pesan sobre el ser humano, además de la inhibición de pensar el tema sexual, la inhibición religiosa y derivada de esta, la de la lealtad política. De hecho, nos resulta imposible decir cómo es él realmente. Aquí no entiendo mucho. Vaya, entiendo que se va hablando cómo es él. Supongo que dice cómo es el ser humano. Ajá. Nos resulta imposible decir cómo es el ser humano realmente, puesto que, poco a poco, se nos intimida para no pensar. Y si pensamos, no decimos. Pero si no decimos, ¿cómo sabemos que pensamos? ¿Mm? Nota número 2. Vale decir la lealtad al rey, hablando de lealtad política. Aquí yo con lealtad política lo leí de otra manera, queridas y queridos, y tiene que ver con el tema de la educación sexual, la lealtad a los padres. Una forma, digamos, así lo estoy leyendo, digo, sin duda sabrá Freud qué quiso decir con esas palabras, pero una especie de límites que los niños se imponen para no ir más allá de papá y mamá. Ajá. En un aspecto social, económico, intelectual. Dice el texto, pero mitigaré mi ardor y admitiré la posibilidad de que yo también persiga una ilusión. ¿Acaso el efecto de la prohibición religiosa de pensar no sea tan grave como yo lo supongo? ¿Acaso se demuestre que la naturaleza humana permanece idéntica aunque no se abuse de la educación para el sometimiento religioso? Yo no lo sé. Y tampoco usted puede saberlo. No solo los grandes problemas de esta vida parecen insolubles por ahora, también muchas cuestiones menores son de difícil decisión. Pero concédame que en este punto se justifica una esperanza para el futuro, que quizá haya, que, que quizás haya ahí por desentrañar un tesoro susceptible de enriquecer a la cultura, que merece la pena
emprender el intento de una educación irreligiosa. Si resulta insatisfactorio, estoy dispuesto a abandonar la reforma y volver al juicio primero, puramente descriptivo. El hombre es un ser de inteligencia débil, gobernado por sus deseos pulsionales. En otro punto coincido con usted, sin reservas. Es sin duda un disparatado comienzo pretender suprimir la religión violentamente y de un golpe, sobre todo porque no ofrece perspectivas de éxito. El creyente no dejará que lo arranquen de su fe, ni por medio de argumentos ni de prohibiciones. Y si se lo lograra en el caso de algunos, sería una crueldad. Quien durante decenios ha tomado somníferos no podrá dormir, desde luego, si le son quitados. En cuanto a la licitud de igualar el efecto de los consuelos religiosos a los de un narcótico, cierto proceso que se desarrolla en Estados Unidos lo ilustra bellamente. Oh, doctor Freud, si usted supiera el problema del fentanilo en Estados Unidos para el año 2024, ¿qué diría usted, querido doctor Freud? Yo creo que lo pondría triste, sin duda. El fentanilo en Estados Unidos. Besos a la comunidad norteamericana y ojalá y emprendan una lucha por su propio espíritu. Y esto va más allá de política. Eh, Estoy luchando por abrir mi dulce, no puedo, y me declaro incompetente en contra de un empaque de dulce. No puedo. Luego que me he cortado las uñas. Ahí va, ahí va. Ok, vamos a continuar. En ese país se pretende ahora quitar a los hombres, sin duda bajo el influjo del gobierno de las mujeres, todos los medios de estímulo, de embriaguez y de goce, saturándolos como resarcimiento del temor de Dios. Fíjense, no es el temor a Dios, es el temor de Dios. Tampoco en el caso de este experimento hace falta saber cuál será el desenlace. No podrán, es decir, deja de tocarte, deja de ir con prostitutas, deja de beber porque eso no le gusta a Dios y te va a castigar. ¿No le tienes miedo a Dios? Sí, pero no tanto. Nota número 3. Dice, esto fue escrito durante el periodo en que se rigió en Estados Unidos la ley que prohibía el expendio de bebidas alcohólicas, la ley de la prohibición, 1920-1933. Ujú. ¿Temor de Dios, queridas, queridos? Mm. Cuando el temor de Dios se esconde detrás de un sadismo. Es que, queridas, queridos, ay Dios y ay Dios, queridas. No se fijen en, digamos, lo que la gente cree que es Dios. Hay que tener cuidado con eso también. Voy a dejar mi comentario bastante abstracto. Ya pude abrir mi dulce. Celebremos con el dulce. Pero continuamos con el texto, que ya no estamos lejos de acabar. Termino el texto y me dedico a mi dulce. Por eso lo contradigo a usted cuando prosigue diciendo que el hombre no puede en absoluto prescindir del consuelo de la ilusión religiosa. Repito, por eso lo contradigo a usted, querido crítico, que soy yo al final, cuando dice que el hombre no puede prescindir del consuelo de la ilusión religiosa, pues sin ella no soportaría las penas de la vida, la realidad cruel. Por cierto que no podría el hombre a quien usted ha instilado desde la infancia el dulce o agridulce veneno. ¿What? Pero, mm, ¿y el otro? El criado de la sobriedad. El criado en la sobriedad, perdón, quizá, quizá quien no padece de neurosis tampoco necesita de intoxicación alguna para aturdirse. Evidentemente, el hombre se encontrará así en una difícil situación. Tendrá que confesarse su total desvalimiento, su nimiedad.
infinitamente inservible, inútil, para nada, bueno para nada, pequeño, intrascendente, dentro de la fábrica del universo. Es decir, si Dios no ama a esta nada, ¿qué chiste tiene la vida? ¿Mm? Besos a ustedes, queridos y queridas nadas. No se los digo con el afán de ofenderlos, no, sino para gozarnos en nuestra nimiedad. Dejará de ser el centro de la creación, el objeto de los tiernos cuidados de una providencia bondadosa. Se hallará en la misma situación que el niño que ha abandonado la casa paterna en la que reinaba tanta calidez y bienestar. En un ideal, sin duda. Pero ¿no es verdad que el infantilismo está destinado a ser superado? El hombre no puede permanecer eternamente niño, ni la mujer niña. A la postre tiene que lanzarse afuera, a la vida hostil. Puede llamarse a esto educación para la realidad. Necesito revelarle todavía que el único propósito de mi escrito es llamar la atención sobre la necesidad de este proceso, de este progreso, perdón. Usted teme, probablemente, que no soporte la dura prueba. Bien, al menos déjenos la esperanza. ¡Wow! Ya es algo saber que uno tiene que contar con sus propias fuerzas. Entonces, se aprende a usarlas correctamente. Y además, el hombre no está desprovisto de todo socorro. Su ciencia le ha enseñado mucho desde los tiempos del diluvio y seguirá aumentando su poder. En cuanto a las grandes fatalidades del destino, contra las cuales nada se puede hacer, aprenderá a soportarlas con resignación. ¿De qué le valdría el espejismo de ser dueño de una gran propiedad agraria en la luna, de cuyos frutos nadie ha visto nada aún? 1930, más o menos. Ajá. Como campesino honrado, sabrá trabajar su parcela en esta tierra para nutrirse, perdiendo sus esperanzas en el más allá y concentrando en la vida terrenal todas sus fuerzas así liberadas. Logrará probablemente que la vida se vuelva soportable para todos y la cultura no sofoque a nadie más. Entonces, sin lamentarse, podrá decir junto con uno de nuestros compañeros de incredulidad: dejemos los cielos a ángeles y gorriones. Nota número 4. Tomado del poema de Heine, Deutschland, sección primera. La expresión compañeros de incredulidad fue aplicada por el propio Heine a Spinoza, en lo que Freud, en su libro sobre el chiste, les dejo todo el chiste y su relación con lo inconsciente en la descripción de este video. Citó como ejemplo de un tipo especial de procedimiento humorístico. Entonces, queridas, queridos, habiendo terminado el capítulo 9, ¿cuál es el papel de la ilusión? ¿Buena? ¿Mala? Depende para qué se usa una ilusión. Vamos a dejar el texto hasta aquí, queridas, queridos. Un beso. Me voy a descansar de mi semana corta de trabajo. Nos vemos en el capítulo 10, creo que es el penúltimo de El porvenir de una ilusión. Permítame tantito. Llegamos al capítulo 10. Es el último. El capítulo 10 es el último. El próximo video finalizamos entonces con El porvenir de una ilusión. Bye.